Desde 1983 se celebra cada 9 de diciembre el Día Mundial de la Informática, un día que rinde homenaje a esta ciencia que estudia el tratamiento automático de la información. Actualmente y cada vez más la informática está presente e influye en nuestra vida. Hoy conectamos con ustedes para hablarles de este Día Mundial de la Informática y del poder que tiene la tecnología. Voy a presentarles en esta noche en Dixit a nuestros invitados. Buenas noches y bienvenidos. Y también le doy las buenas noches y la bienvenida a Adrián Ballester, es profesor de informática. Se parece mucho a un diputado que tuvo la diputación, pero no tiene nada que ver con ella. Adrián, buenas noches. Muy buenas, encantado de estar aquí. Bueno, profesor de informática en el Instituto Antonio Sequeros de Almoradí y también en la Universidad de Alicante. Sí, ahí estamos, en esos dos centros educativos dando clase de informática. Bueno, has cambiado la faceta de político por la faceta de la docencia, de profesor. Correcto, sí, aprobé las oposiciones. En la Universidad de Alicante ya daba desde hace un tiempo clase y muy bien, la verdad es que muy contento, disfrutando mucho la docencia, que es un trabajo muy agradecido. Da un cambio. Sí, sin duda. Bueno, también nos acompaña en nuestros estudios de Televisión Vega Baja en Orihuela Alejandro Vidal, es ingeniero en informática y es el informático del Acuerdo Territorial por el Empleo y Desarrollo Local de la Vega Baja que gestiona Convega, el Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja. Alejandro, buenas noches y bienvenido. Sí, hola, buenas noches y nada, gracias por invitarme aquí a hablar con Adrián y el otro compañero sobre estas temáticas. Ingeniero informático, eso suena así muy serio. Sí, bueno, así es como se denomina la carrera de ingeniería. Nada, estudié en Alicante, empecé también el doctorado y tengo una suficiencia investigadora también en seguridad informática. Y bueno, ya estoy aquí en el acuerdo territorial, pues un poco para potenciar el desarrollo económico y local de la Vega Baja. Muy bien, hablaremos de ello. Y también quiero saludar a Salvador Sánchez, es el presidente del Observatorio Español de Delitos Informáticos, del OEDI, que nos acompaña a través de una videoconferencia. Él está de viaje, aunque es vecino casi de la Vega Baja, está en Elche. Salvador, buenas noches y bienvenido. Muy buenas tardes. Correcto, soy Salvador Samper y me toca la labor, el honor de representar al Observatorio Español de Delitos Informáticos. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de este Día de la Informática, de lo que significa, de la importancia que tiene la informática y precisamente la pregunta que le voy a hacer a quienes hoy nos acompañan, por ejemplo, a Adrián en primer lugar, que es el profesor, pues la importancia que tiene la informática en nuestras vidas. Todo prácticamente hoy en día está relacionado con la informática. ¿Qué importancia tiene para nosotros desde que prácticamente tenemos conciencia, somos unos niños, el mundo de la informática? El mundo de la informática cada vez tiene un mayor protagonismo en la sociedad y afecta a toda nuestra vida y durante todo nuestro día, casi prácticamente desde que estamos durmiendo, porque hoy en día pues existen muchos elementos tecnológicos, muchos gadgets que necesitan para temas de telemedicina, que una persona mientras está durmiendo, por ejemplo, las personas que son diabéticas y tienen una necesidad de insulina, pues hoy en día lo tienen ya regularizado con una aplicación que está automáticamente analizándole el estado de su sangre, ¿no? Nos afecta a todos de una forma radical y todos tenemos que tener un conocimiento y una formación en todas las edades y por eso es importante la educación en este sentido y la formación tanto en las familias como en los centros docentes porque es un trabajo de todos. Alejandro, como ingeniero, bueno, para ti supongo que la informática es tu vida. Sí, la informática, ya digo, como ha comentado Adrián, está por todos los sitios. Ha sido una evolución muy importante desde hace unos años acá. Bueno, los primeros computadores de los años 40-50 eran enormes, ocupaban habitaciones enteras. La gente no se lo puede creer, pero antes para hacer una simple suma, el computador que había entonces era una habitación lleno de relés, lleno de instrumental. Y todo eso, cuando llegó ya el transistor, ¿eso qué hizo? Pues que los ordenadores se redujeran de espacio, de tamaño y fueran ya genéricos. Al principio eran específicos, ordenadores para hacer una tarea y ya empezó un poco el tema de los lenguajes de programación y consiguieron hacer que los ordenadores fueran ya un poco genéricos para hacer muchas tareas. ¿Eso qué ha hecho? Que ha evolucionado todo. O sea, se ha implementado pues, en la industria, en temas de contables, de datos. Antes, por ejemplo,
el censo se hacía manualmente. Hoy en día pues se puede, lo que antes tardaban años incluso hacer un censo, hoy en día es cuestión de horas, gracias a la informática, los ordenadores, ya cómo gestionamos hoy en día todo el tema de la información. Bueno, vamos a preguntarle a Salvador, al presidente del Observatorio Español de Delitos Informáticos, bueno, pues qué importancia le da él a la informática y, bueno, pues después de tantos años, imagino, implicado y vinculado a la informática, pues ¿cómo celebra él este Día de la Informática, Salvador? Bueno, lo primero es un reconocimiento de lo que se ha convertido esencial para la propia sociedad y, lógicamente, nos va a permitir seguir evolucionando al unísono, o sea, esa cohesión que debemos la humanidad mantener a lo largo de nuestra historia y, en este caso, va a venir de mano de la informática y de las nuevas tecnologías. De hecho, ante esta situación de pandemia y dada la evolución de recursos y hiperconexión que tenemos, no hubiéramos podido desenvolvernos en la mayoría de asuntos, sobre todo por las grandes infraestructuras, lo que vienen siendo las entidades públicas, privadas y, en definitiva, pues soluciones que de otra forma no hubieran podido seguir manteniendo la conexión y sobre todo, pues incluso muy necesariamente poder hablar con los familiares, en la distancia, ser asistidos, telemedicina, bueno, y una larga lista de cosas. O sea que no solo una cuestión, sino muchísimas. Bueno, sí, precisamente lo que decía Salvador, en esta pandemia hemos podido comprobar, y especialmente en la época de confinamiento, la importancia que han tenido pues todo, la información a través de los dispositivos móviles, las redes sociales, las comunicaciones. No sé qué hubiera pasado si no hubiera existido la informática, Adrián, en esta etapa tan dura que vivimos, con esa gente confinada en casa, que la única forma que tenía de estar en contacto para conocer la información y para estar en contacto con otras personas era precisamente a través de los dispositivos móviles, recurriendo a la informática. Sí, y precisamente muchas veces los españoles no valoramos lo que hacemos en nuestro país. Precisamente a nivel de comunicaciones, España es de los países más avanzados y con tecnologías más efectivas y con mayor velocidad de alcance que tenemos, empezando la red de fibra óptica que tenemos en nuestro país y especialmente en nuestra zona, en la Vega Baja, donde prácticamente todas las casas tienen la posibilidad de tener un acceso por fibra óptica a Internet de alta velocidad, o pasamos al despliegue de las redes móviles, que ya tenemos un porcentaje importante de cobertura 5G en el territorio. Eso permite que ante una situación de pandemia las comunicaciones puedan fluir con una total normalidad y con una gran velocidad, lo que permite pues esa nitidez, esa realidad y el efecto de la latencia, que es el tiempo de retardo que hay entre las comunicaciones, puede hacer que ahora mismo pues podamos tener una conversación y participar en un programa con un compañero que está a distancia, o igual con las videollamadas que hacemos habitualmente nosotros, o con el streaming que vemos en las plataformas de televisión. Por lo tanto, este nivel de comunicaciones es fundamental y ha sido fundamental en los periodos de confinamiento para poder mantener el nivel de actividad profesional que todos teníamos. Alejandro, ¿cómo viviste en este duro momento de confinamiento, de la pandemia, en los primeros momentos, cuando ya se cambió todo, incluso el teletrabajo? ¿Cómo lo viviste? También todo eso está muy relacionado con la informática. Si no hubiera sido por eso, pues se hubiera paralizado todo, ¿no? Claro, allí en el acuerdo, pues entre todos los que estábamos allí, lo primero que tuvimos que hacer cuando empezó esto fue eso, distribuir toda la información, trabajar todos en la nube, cada ordenador con acceso a la nube, desde la cual podíamos cada uno con su temática, pues los que estaban en formación, los que estaban en orientaciones, podíamos todos trabajar igualmente como si estuviéramos físicamente en nuestras instalaciones, solo que trabajamos pues virtualmente, y luego pues manteniendo la comunicación pues a través de videollamada, a través de email menos o quizá, pero siempre teníamos la opción de videollamada, pero toda la información siempre centralizada, de una forma que
que podemos trabajar así, y eso es una tendencia que ha ido a más, que muchas empresas al principio eran un poco residentes a trabajar así un poco de forma virtual, de forma en la nube, pero cada vez más, incluso los sistemas operativos cada vez son más en la nube. Lo que es los programas, antes tú comprabas la licencia del Office para trabajar con Word, trabajar con Excel, y toda la información la tratabas localmente en tu ordenador, pero la tendencia ahora no, la tendencia es trabajar todo en la nube, y los programas ya no los tienes tú físicamente, tú ya no compras una licencia física de Office, por ejemplo, tú alquilas una licencia para trabajar con esas herramientas online. Y cada vez va a ir a más, o sea, herramientas de cualquier índole, herramientas de diseño gráfico, ahora igualmente, ahora son todo para trabajar todo en la nube, lo cual te lleva a que pueden colaborar varias personas en el mismo proyecto, en el mismo área de trabajo, porque todo está ahí, y para el tema de copiar de seguridad es muy importante, y para el trabajo cooperativo entre varias personas. Estamos hablando muy bien de la informática, pero también tiene su parte negativa, y de esto quizá pues Salvador nos pueda dar alguna pincelada de lo menos positivo de todo esto, porque también, como en otros muchos aspectos de la vida, está la parte que menos nos gusta, que son los delitos informáticos, los problemas que hay con la informática, y de ello es Salvador quien mejor quizá nos pueda orientar. Bueno, conforme avanza la sociedad, conforme nos dependizamos cada vez más de la informática, también surgen estos problemas, ¿no? Bien, ya no solo la propia dependencia a las tecnologías de la información y la comunicación, sino que tenemos que entender de un viejo modelo, un viejo patrón, a un nuevo orden global, en el cual la vida física y la vida digital son una. O sea, ahora mismo no se le puede decir a un ciudadano de que no se le presta servicios de atención digital si es víctima de algún incidente, cuando resulta que la propia administración pública, la partida de nacimiento ya es 100% digital. Durante la pandemia se tenían que hacer las gestiones por el Servicio Público de Empleo, por el SEPE, y bueno, y mil referencias más que les podría ofrecer y dar, que incluso actualmente, que ya no existe el confinamiento, o por lo menos por el momento no se ha vuelto a dar esta situación, se siguen manteniendo estas características de la dependencia tecnológica. A través de lo que significan los delitos informáticos, el cibercrimen, pues hay que entender que el cibercrimen a nivel mundial mueve más dinero que el narcotráfico. Cada 39 segundos se produce un ciberataque, un delito informático, donde las principales víctimas son niñas y mujeres, las principales víctimas a nivel mundial. Y también tendríamos que entender otra problemática, que es la velocidad de la información, la forma en la cual también se procede a resolver los incidentes, que es siempre una vez surgido el problema. Normalmente nunca se suele hacer antes. La gente tiende a estar sensibilizada una vez que sufre, por ejemplo, una suplantación de identidad, un robo de tarjeta de crédito. Y también hay que entender que como sociedad debemos de asistir, por ejemplo, a las personas más vulnerables. Y debemos de tener esta conciencia social si queremos tener una sociedad sana y saludable. Por lo tanto, con nuestros mayores, con las personas mayores, deberíamos de emplearnos más a fondo. Estamos viendo cómo están teniendo serios problemas, por ejemplo, a la hora de descargar el certificado COVID. Estamos viendo casos de violencia de género digital en aumento, delitos de odio, y donde también el ciberbullying y otras formas de utilizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación, que siempre son positivas, bien utilizadas, pero en malas manos estamos viendo que las víctimas están creciendo de forma exponencial. Y bueno, podría continuar, pero he intentado sintetizarles la situación real. Sí, por eso que dice Salvador, y eso me lleva a preguntar también al resto de invitados, nos confiamos demasiado en que no nos va a pasar a nosotros hasta que finalmente nos pasa. Somos demasiado confiados cuando hacemos operaciones, compras a través de Internet. Cuando confiamos en la informática pensamos que no nos va a pasar, Adrián, hasta que nos pasa. O sea, somos víctimas de este tipo de delitos. Sí, efectivamente tenemos que ser muy cuidadosos y llevar mucho cuidado. En ese sentido,
las personas que tenemos la suerte de ser profesores tenemos que concienciar mucho a la gente joven y también para que la gente joven pueda formar y enseñar a sus familiares o a sus amigos, ¿no? Porque, como se ha dicho perfectamente, la gente joven y sobre todo las mujeres, las niñas, es un sector que tiene que llevar mucho cuidado y hay que trabajar el tema de las redes sociales, las diferentes conductas que se pueden producir. Es muy importante trabajar en ese sentido. A nivel de empresas ocurre exactamente lo mismo en todos los niveles, ¿no? Hay que llevar mucho cuidado. Cada vez existen unas mayores herramientas, hay que llevar cuidado con las aplicaciones que nos descargamos. Nuestro teléfono móvil tiene una capacidad de seguimiento brutal y una aplicación maliciosa puede producir que nos puedan monitorizar la actividad que estamos haciendo, ¿no? Conforme uno vaya teniendo responsabilidad, pues en una empresa hay que llevar mucho cuidado. Hay múltiples casos de ataques a empresas, a pymes a nivel local de la Vega Baja, que han salido muchos casos a la luz de gente que ha perdido sus servidores, ha perdido todo su trabajo, ataques tipo de ransomware donde les encriptan su servidor y les exigen el pago de un rescate para recuperar la información, pagan ese rescate y luego no consiguen nada. El tema de la ciberseguridad es un elemento crítico y por lo tanto todos tenemos que ser conscientes de que en cualquier momento podemos llegar a ser víctimas. Por eso la formación a todos los niveles es fundamental en este sentido. Bueno, a mí casi me ha asustado lo que ha dicho. Sí. Alejandro, ¿es así? No, pero es que es así o incluso más. Es que hay que llevar mucho cuidado con eso porque hoy en día todo lo hacemos a través de Internet. Hay un montón de sitios donde nos inscribimos para hacer cualquier cosa, ya sea el banco o sea ver un juego o entrar a tal. Entonces, ¿qué pasa? Que al final tenemos una cantidad de contraseñas y de accesos. ¿Y qué hace la gente? Pues pone la misma contraseña en todos los sitios. Eso que provoca que tú pones en tu banco tu contraseña, pero luego pones una web que no sabes de dónde te ha venido, que te dice que te va a regalar o que vas a entrar a un sorteo si te inscribes, tal, y haces el error de poner la misma contraseña en todos los sitios y vuelves a poner la misma clave que has puesto en el banco. Y ahí ya tienen un acceso de una vía de acceso a el resto de contraseñas o el resto de acceso. Entonces hay que llevar muchísimo cuidado en el tema de las contraseñas, evitar, por ejemplo, poner la misma contraseña en todos los sitios. Se puede, por ejemplo, una técnica puede ser utilizar distintos niveles de contraseña, de forma que en los accesos más críticos, como pueda ser un banco, como pueda ser la seguridad social o cosas así, pongamos una contraseña o una gestión de contraseña complicada, sí, y luego utilicemos otras contraseñas más fáciles o más sencillas para otros accesos que de dudosa procedencia o que no sabemos lo que va, a dónde va esa contraseña, para que no haya una relación con un sitio con otro, y llevar cuidado mucho con todo eso. Y con el tema de redes sociales, pues lo mismo. Hoy en día ponemos fotos para aquí, fotos para allá, luego lleva a que nuestras fotos puedan utilizar para otras cosas y una cosa lleva a la otra, y hay que llevar mucho cuidado con todo eso, tanto en redes sociales como luego los accesos, las contraseñas, el seguimiento, cuidado con aplicaciones que nos descargamos que parecen gratuitas o piratas, que dices tal, que todo eso lo que hace es meternos en nuestro ordenador pues pequeños agujeros o pequeños hackers que nos entran a través de ahí para luego monitorizarnos y hacernos cualquier cosa, ya sea una gran empresa o sea un particular, porque las grandes empresas lógicamente van a más, pero los particulares, como somos más incautos en ese aspecto, puede ser una vía más fácil de acceso a robarnos contraseñas, a robarnos acceso o a engañarnos, a que nos manden un email y nos digan, no hacerlo nunca, esos típicos emails que nos llegan de entra a tu acceso y te vamos a bloquear tu cuenta bancaria, entra aquí para confirmar que eres tú. No poner nunca ahí la contraseña, no pinchar ahí, no poner nunca la contraseña, porque es al contrario, porque a veces te mandan un email que es igual el del banco, pero te están engañando, te están intentando que tú pongas tu contraseña. O paga aquí para tal cosa. Y lo que hacen es cogerte los datos de cuentas bancarias y demás. O sea que hay que ser muy cauto en todo ese aspecto. Pues precisamente eso le quiero preguntar a Salvador, si realmente cuáles son los ejemplos más claros que puede darse de un delito informático, sea a una empresa o a un particular.
Supongo que será muy distinto, ¿no? Bien, en este caso sí que les podré pues, comentar respecto a lo que significa el avance desde la Vega Baja de los puntos de atención temprana a las víctimas. Somos miembros del Center for CIC de la Universidad de Boston. Trabajamos de forma internacional a través del Observatorio Español de Delitos Informáticos y bueno, ahí hemos encontrado una fórmula de trabajo que se implantó en la ciudad o localidad de Bigastro y que se ha exportado ya a más de 5 ciudades y el próximo año estaremos en más de 10, donde pues las diferentes víctimas acuden a estos puntos y son atendidas. ¿Me escuchan? Sí, 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 Se adelante. cortó. No, no, Bien. perdón. Sí, Adelante, dígame. adelante, Salvador, adelante. Bien, a través de estos puntos, lógicamente hay que entender que la vulnerabilidad que produce un incidente de estas características es muy grande sobre las víctimas. O sea, las resoluciones de los casos no son nada fáciles. Vemos un cuello de botella en los diferentes juzgados. Los servicios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues también en muchos casos, pues se encuentran saturados. De ahí que se estén creando, pues nuevas unidades. Por ejemplo, la propia Guardia Civil recientemente ha integrado lo que es el equipo arroba o la unidad arroba. O sea, estamos viendo cómo se está adaptando la propia sociedad a lo que significa el propio crecimiento exponencial de este tipo de incidentes. Aquí tenemos, por ejemplo, personas mayores pues, que han recibido pues, una llamada haciéndose pasar por la compañía Microsoft, o incluso alguien de la familia que descuelga el teléfono fijo y le dicen que instale un programa en el ordenador portátil y toman el control del ordenador. Otras personas, por ejemplo, que se encuentran en grupos, que tengan mucho cuidado, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram o a través de redes sociales, donde les envían mensajes diciéndoles que van a obtener alta rentabilidad con criptomonedas, por ejemplo, que si invierten aquí, pues van a obtener muchísimo dinero. Pues todo eso tenemos que trabajar a diario sobre las víctimas, pero siempre tenemos que tener una perspectiva sobre lo que significa la vida de las personas, por ejemplo, en víctimas que son niñas, niños. Recordemos que los medios de comunicación se están haciendo eco ya por fin de la alta o del alto número de suicidios que hay. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que las tecnologías nos permiten tener herramientas de inmediatez, nos permiten tener herramientas muy útiles. Por ejemplo, ahora tener una conexión que estoy cruzando España de punta a punta, bordeando las nevadas, que me toca estar conectado junto a un compañero para ver la mejor ruta donde tomar y la más segura por el tema de la inclemencia del tiempo y al mismo tiempo estar conectados con ustedes. Este es un buen uso, pero luego hay otro, por ejemplo, que se puede dar entre parejas o desconocidos, que es el sexting, donde se está intercambiando fotos o contenidos íntimos y que no se sabe la otra persona si tiene unas malas intenciones, si lo puede guardar y posteriormente realizar una sextorsión. O sea, lo que le realiza a la víctima es un chantaje o una amenaza utilizando esas imágenes de contenido íntimo para someterla a sus peticiones o que le entregue más imágenes o bueno, o incluso estamos viendo últimamente la dinámica de ingresarles dinero. La lista es larguísima, desgraciadamente, pero para eso estamos desde hace bastantes años, desde el propio Observatorio Español de Delitos Informáticos, la propia Vega Baja es pionera, vuelvo a repetir, en los puntos de atención temprana a las víctimas, pero nuestro ámbito ya no solo es nacional, sino que estamos trabajando a nivel internacional y ahí tenemos, por ejemplo, que aprovecho este medio de comunicación para enviar un saludo al doctor Choi de la Universidad de Boston, donde es un referente a nivel mundial y donde trabajamos con diferentes agencias de diferentes países. Entonces, pues bueno, con orgullo podemos decir que somos de la Comunidad Valenciana, que en la Vega Baja se ha realizado un plan pionero y de que, como mis compañeros en el estudio están comentando, mis compañeros de profesión, pues existe gran potencial, hay grandes medios, o sea, sobre las comunicaciones tenemos las mayores velocidades, España está de los primeros puestos en 5G y hay unos grandísimos profesionales. Entonces vamos a tratar, desde aquí quiero hacer también un llamamiento, vamos a tratar de hacer todo lo posible
para que estas personas que tienen esos skills, o sea, esas aptitudes y esas particularidades, que no se vayan fuera de España, porque estamos también viendo una fuga de talentos bastante grande, así es que vamos a tratar de conservar todo lo bueno que podamos. Salvador, parece que hemos perdido la conexión contigo, te oímos, pero no te vemos. Vamos a pedirte que intentes de nuevo desconectar y conectar, a ver si podemos recuperar la imagen, perdón, para continuar con la videollamada. Yo quería, bueno, en este caso, llegado hasta este punto, preguntaros a vosotros también, a Adrián y a Alejandro, bueno, pues, ¿qué es esto de la brecha digital, de los nativos digitales? Bueno, la brecha digital es lo que antes comentabas, que no todo el mundo está adaptado a las circunstancias, tiene precisamente el mejor conocimiento y uso de la informática. Pero los nativos digitales entiendo que son los que ya casi nacen aprendiendo en la era digital, en la era de la informática. Sí. No sé si estoy mezclando dos cosas o no, pero... No, tienen una cierta relación, porque la brecha digital, las personas que no tienen acceso a la tecnología y por lo tanto se pueden quedar descolgadas. Antes lo comentaba perfectamente el compañero, el problema, y que se sigue produciendo ese problema en las administraciones públicas cuando no son atendidos. Personas que no tienen conocimiento, no tienen capacidad, no tienen certificado electrónico ni conocimiento informático, no son atendidos por la administración pública para atender necesidades básicas que tienen. Y eso, lógicamente, es inadmisible. Las administraciones públicas tienen que atender a cualquier persona, sea cual sea su condición social. Luego tenemos el debate de los nativos digitales, que es un debate que hemos trabajado mucho a nivel de la universidad y a nivel de investigación. Y los nativos digitales realmente es una falsedad, porque no existen nativos digitales. Existen personas que nacen con una tecnología, que aprenden las herramientas que necesitan para su uso. Por ejemplo, vemos en nuestras niñas, en nuestros niños, vemos cómo van cambiando las pautas de comportamiento. Vemos que ven más YouTube que los propios canales de televisión. Son cambios sociológicos que se van experimentando. Y los jóvenes lo que hacen es, saben de las herramientas que habitualmente utilizan, pero no tienen un conocimiento exhaustivo de la informática. Incluso les pides muchas veces hacer un documento con un procesador de textos y tienen deficiencias muy graves, que por eso hay que formarles, ¿no?, con las materias de tecnología, de informática y digitalización. Ahora mismo los profesores informáticos estamos insistiendo mucho en la necesidad de que esta asignatura sea obligatoria en el sistema educativo, que por desgracia no lo es una asignatura optativa, y con la nueva reforma de la educación secundaria que está ahora mismo por parte del Ministerio de Educación, que ha puesto sobre la mesa, a pesar de que estamos hablando de que necesitamos perfiles más digitales, perfiles más tecnológicos para cualquier cosa. Es decir, una persona estudie lo que estudie, lo decíamos al principio del programa, va a necesitar de la informática. El otro día unos padres me decían: yo es que yo quiero que mi hijo sepa más que yo y no tengan los problemas que yo me estoy enfrentando. Eso es una aspiración de muchísimos padres y madres que seguro nos están escuchando, y por eso necesitamos que la informática sea una materia esencial en el sistema educativo y que todos podamos estar formados en esta necesidad para no tener problemas en el futuro. Claro, es que a los niños de hoy hay que inculcarles precisamente la importancia de la informática, aunque ellos prácticamente solos, yo creo que ya lo saben, porque en el futuro el mundo va a ser mucho más competitivo y mucho más digitalizado. ¿Y qué le voy a decir a un ingeniero, no? Sí, pasa que sí que es verdad que los niños de hoy ya ven todo esto muy normal, ven el ordenador normal, ven en la tablet normal, ven el móvil como un elemento más del hogar y lo ven muy normal, pero sí que es verdad que como comenta el compañero, hay que darle una buena educación. A los niños ya desde pequeño tienen que saber que esas herramientas son herramientas para ciertas cosas, pero no es una herramienta de ocio. O sea, un chiquillo no puede absorberse en una tablet o en un móvil y quedarse ahí absorto. O sea, yo tengo un hijo de 5 años, por ejemplo, va a hacer 6 años la semana que viene, y yo a mi hijo
no le dejo el móvil ni la tablet como una herramienta de ocio, de toma, quédate ahí todo el día jugando. No, yo sí que le dejo alguna vez, muy contadas veces, a lo mejor la tablet, con programas educativos. Él está aprendiendo ahora, lógicamente, a leer las letras, los números. Yo le dejo en momentos muy puntuales pues algún programa que le refuerce su aprendizaje de las letras, de los números, que es lo que tiene que hacer ahora. Y evitando que el niño esté delante de la pantalla 24 horas al día. Porque el niño tiene que jugar, tiene que relacionarse con otros niños, muy importante relacionarse con otros niños y hacer lo que hacía yo de pequeño, ir al parque, jugar en el parque, jugar a la pelota, que todo eso se está perdiendo. El jugar y relacionarse con otros niños, que la informática está muy bien, pero no es todo eso. O sea, hay que abrir un poco más el abanico y que los niños tengan una buena educación y que aprendan con eso, que van a ser el futuro, eso está seguro. O sea, que ellos van a manejar la informática, ellos van a manejar la información, pero deben hacerlo correctamente y no como único medio para el ocio, digamos, para que estén constantemente con ello. Claro, y ahora entramos además en una época de regalos en Navidad en la que habitualmente los dispositivos móviles de cualquier tipo va a ser uno de los regalos más habituales, también incluso para niños. Y bueno, mire, hemos recuperado la conexión con Salvador. Bueno, decía que sí, que efectivamente estamos ahora en una etapa en la que vamos a volver a regalar en estas Navidades pues innumerables dispositivos móviles a niños incluso de corta edad que no saben usarlos. Bueno, que como decía también Alejandro, pues van a pasar más horas de la cuenta delante de esos dispositivos móviles y no se dan cuenta, a veces algunos padres no nos damos cuenta del peligro potencial que puede conllevar todo eso. Salvador, ¿qué consejo podemos dar a esa gente que va a regalar un dispositivo, cualquier aparato que está relacionado con la informática? Porque es que incluso hasta los juguetes también tienen algunos un chip y bueno, y dependen de un proceso informático. Bueno, pues todo esto hay que saber manejarlo bien, ¿no? Con los niños, quiero decir, con los menores. Bien, lo primero es que tendríamos que partir de dos canales. El primero es que lo que estamos teniendo es una parte que significa pues los tutores, el papá, la mamá, donde en este sentido, en muchos casos, no en todos al 100%, pero en una gran mayoría, les hace falta una alfabetización digital. O sea, saben utilizar WhatsApp, saben utilizar alguna aplicación puntual, pero delegan en los menores, en los adolescentes, en este caso en la mayoría de casos, valga la redundancia, pues que les configuren o les enseñen. Y luego por el otro, como la familia no tiene esa alfabetización digital, pues muchas veces se entrega pues una consola que se desconoce que se conecta a la red de redes, o sea, esa consola se conecta por wifi a internet y se pueden mantener chats, hay juegos que son excesivamente violentos, hay juegos que son pues de robar, de atracar, hay mucho tipo de juegos, otros son de guerra y tampoco se sabe los menores con quiénes están hablando, esa sería otra. Los regalos por orden viene estando el teléfono móvil, es la mayor solicitud en Navidades, consola y tablets. Está entrando en cuarto lugar los relojes inteligentes. Entonces, en esa problemática que tenemos, pues ahí también entra la victimización. La victimización se produce porque tenemos ese choque de los nativos digitales y de los migrantes digitales en este sentido, las papás y las mamás en su mayoría, pues que no tienen excesivos conocimientos incluso de los riesgos que conllevarían los dispositivos o los medios tecnológicos. Entonces, ahí tenemos una fórmula que tenemos que ir trabajando, por un lado, en trabajar la alfabetización con las papás y las mamás en las jornadas pues bueno, escolares, donde también se puede hacer en los colegios este tipo de alfabetización y de formación, tanto al profesorado como a los papás y las mamás, principalmente porque a partir de 2022, ya en junio de este propio año, se ha aprobado la ley Rhodes y todo incidente que se produzca, pues por ejemplo, en tema de ciberbullying, ciberacoso, suplantaciones de identidad, en el tema digital, etcétera, pues al menor se le debe de asistir siempre. Pero luego, por el otro lado, se les está entregando una serie de herramientas digitales, las cuales tienen una hiperconexión. Vamos, están conectadas
a la red de redes donde en cualquier buscador pueden poner cualquier palabra de lo que quieran. Pueden buscar armas, pueden buscar, no quiero decir que los menores estén haciendo esto en este mismo instante, pero nadie les ha enseñado cuáles son los riesgos, por ejemplo, de lo que es el grooming, de que pueden estar hablando con un adulto que los puede estar engatusando, los puede estar convenciendo, incluso les puede estar diciendo que les va a enviar un regalo a cambio de que les envíen fotografías o cualquiera de estas cuestiones. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que trabajar con esas dos partes, con las papás y con las mamás, porque desconocen los riesgos y en muchos casos no saben cómo actuar cuando a lo mejor un menor o una menor les comenta que les ha pasado este problema, esta victimización. Vamos a poner un groomer, un adulto que intenta obtener fotos del menor, o tenemos un caso de ciberbullying, o tenemos un caso de que es una niña, un adolescente que se está compartiendo en el instituto fotos de carácter íntimo. Pues lo primero es la rabia e impotencia de los padres que les lleva pues a veces pues en algunos casos, a amenazar a ese perfil, a decirle pues una serie de hechos pues, por WhatsApp y que se complican todos estos casos. Por lo tanto, hay que trabajar con esas dos partes, con la parte de los papás y las mamás y con la parte de los niños, las niñas y los adolescentes para intentar o tratar pues de que no siga creciendo esta cantidad de casos que es a nivel mundial o global. O sea, no solo es en España o en la Vega Baja, que también existen estos casos y los estamos trabajando en los ATV, sino que es algo que afecta a nivel mundial. Por lo tanto, hay que poner todas las medidas. Y esta es una de las cuestiones, no solo regalar, sino también estar con los menores y comentarles de que hay un tiempo de uso, un buen uso, lo que significa el mal uso, igual que lo que significa enseñar a utilizar los cubiertos, pues hay que enseñar a los menores también a hacer un buen uso de las nuevas tecnologías, lo cual significa no estar 24 horas o incluso que estamos viendo casos de tratamientos que se están aplicando. En este caso hay un niño que esta noticia en España se ha hecho eco a nivel internacional de un caso que han tenido que ingresar a un menor por la dependencia, que sería comparable total y absolutamente a un narcótico, o sea, a cualquier consumo de drogas, pero solo por el uso de las nuevas tecnologías. O sea, estaba total y absolutamente pues, absorbido y era una enfermedad que le impedía estudiar, comer, alimentarse adecuadamente, asearse. Entonces tenemos que ser muy conscientes y trabajar sobre todo esto. Y que si hay alguna duda, pues que se acerquen a cualquier punto. Mis compañeros, por ejemplo, pues tienen la suerte de tener esos conocimientos y crean unas bases sólidas en casa. Pero si tienen alguna necesidad, que se aproximen al cole, a servicios sociales o a cualquier pues bueno, entidad que les pueda prestar una atención directa y temprana, que es mejor siempre que evitar que se produzca el incidente donde ya estamos en casos muy complejos y de difícil solución. Claro, todo esto nos lleva a conocer si los padres tienen esa sabiduría, esos conocimientos informáticos para transmitirlos a los hijos y luego también a preguntarnos a qué edad se debe adentrar el conocimiento informático, se debe inculcar el conocimiento informático en los menores. Adrián, aquí hay que trabajar, como decía Salvador, pues en dos partes, en los padres y luego en los niños, pero tú que eres profesor de informática, ¿a partir de qué edad deberían de tener esos conocimientos informáticos los menores? Los padres, supongo que en cualquier momento deberían de ser ellos los que se preocuparan por ello, pero a los menores, ¿a partir de qué edad crees que ya hay que darles a conocer lo bueno y lo malo de la informática? Pues yo creo que habría que empezar a dar formación informática en primero de primaria, como hacen otros países del entorno europeo. Por desgracia, como decía antes, en España el sistema educativo español, informática es una asignatura optativa que empieza en primero de la ESO, en primero de secundaria, por lo tanto es muy tardío. Yo hay clases que tengo como mucho 20 alumnos, incluso con 20 alumnos a veces no doy abasto de todo lo que hay que hacer porque tiene unas lagunas muy importantes, ¿no? Desde que no saben arrancar un ordenador, no saben los diferentes componentes básicos, no saben la utilización básicas de los programas y por eso habría que empezar en la educación primaria. Sí que en la educación primaria ya se está advirtiendo de estas problemáticas para que sean conscientes, pero los padres, por ejemplo, no estamos recibiendo una formación en este sentido. Yo en mi caso, porque soy experto en la materia y sí que la conozco, ¿no? Pero no, tenemos que
que tener recursos educativos y recursos pedagógicos para no permitir tantas horas de uso de terminales a nuestros hijos, poniendo un máximo de tiempo diario de utilización, haciendo pequeños juegos con ellos. Por ejemplo, pues si tú vas a estar 30 minutos con una pantalla, antes tienes que estar 30 minutos con un libro, ¿no? Que tenemos esas dos caras, pero el fomento de la lectura es fundamental. El fomento de la lectura con el uso de la tecnología, porque ahí sí que estamos teniendo no analfabetismo digital, sino analfabetismo total de no saber escribir, luego incluso cuando llegan a la universidad. Entonces son casos que no podemos permitir y tenemos que trabajar. Y los padres también necesitan de formación a través de los servicios sociales de los ayuntamientos, de las propias AMPAs, de los centros educativos. Hay que formar a los padres porque el peligro es muy amplio. El problema que tenemos ahora con las tecnologías automatizadas como la inteligencia artificial es que este tipo de delitos van a ser todavía más comunes porque las personas que hacen este tipo de delitos los van a poder automatizar con algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, no va a haber un humano detrás que está haciendo eso, sino van a ir buscando al azar información por patrones. Van a buscar información y se van a intentar producir esos casos como ya se están produciendo. Por lo tanto, hay que estar muy alerta, hay que ser muy conscientes de ello y este tema nos lo tenemos que tomar muy en serio y tiene que estar en la agenda de cualquier persona con responsabilidades públicas. ¿Cuál es tu opinión, Alejandro? ¿Compartes también todo lo que dice Adrián de inculcar cuanto antes a los menores Sí, el mundo informático? Ya has comentado antes que es muy importante la formación y cuanto antes se empiece mejor, porque es una herramienta que está ahí, es que nacen con ello, lo ven constantemente. Entonces es una buena herramienta que se puede utilizar para muchas cosas, pero los niños no están preparados, tienen que saber cómo utilizarla y lo que comentamos, los padres pues tienen que ser un poco los que inculquen esa formación. Por todo, por los peligros, por educación, por socialización, que a veces los niños se encierran en sí mismos y no se relacionan con otros niños porque están encerrados en sus tablets, en sus móviles, y eso les provoca ansiedad, quieren jugar y no debe ser así, debe ser una herramienta que utilicemos para potenciar otras actividades, no únicamente esa actividad. Entonces la formación, cuanto antes empiece con los niños, mejor. Bueno, el día 30 de noviembre es el Día de la Seguridad Informática, esto lo sabrá también Salvador muy bien, que se ocupa de esos asuntos. Y bueno, Salvador, pues estábamos hablando precisamente de eso, de lo que se nos viene encima. La máquina no sé si será cada vez más humana, pero el humano cada vez parece que va a ser un poco más máquina. ¿No te parece eso? ¿No vamos en ese sentido, como también antes apuntaba Adrián? Cada vez más Eso informatizados. Entra dentro del Deus Ex Machina, a quien le guste buscar un poquito sobre ello. De hecho, hay una película, pues, de ciencia ficción, por supuesto, donde, pues bueno, las máquinas empiezan a tomar conciencia por sí mismas, pero claro, si empezamos con eso, que puede estar avanzado en el tiempo, pero no estamos trabajando sobre la base sólida de la propia sociedad, que es tratar de solucionar los problemas actuales, pues difícilmente va a lograrse tener un futuro sólido para que ni siquiera puedan llegar a existir servidores que alberguen inteligencia artificial, porque la propia inteligencia artificial depende al mismo tiempo de los algoritmos, de una serie de desarrollos donde, pues bueno, a niveles legislativos, la propia Comunidad Europea, bueno, Estados Unidos y a nivel internacional, diferentes países quieren una regulación, pero también hay que entender que pueden llegar a haber países que no quieran estar dentro de estas regulaciones. Esto casi que sería comparable a lo de las emisiones de CO2, donde hay países que la pueden cumplir y hay países que no. Pero en definitiva, hay un problema todavía mayor al que la propia inteligencia artificial pueda, pues, ser una herramienta de explotar obtención de información sin el consentimiento de los propios usuarios, donde además hay que recordar que la mayoría de usuarios son excesivamente explícitos en las redes sociales y entregan gran cantidad de su propia información personal y lo hacen pública en la red de redes, y cualquiera puede entrar y saber la vida de los demás. Esos episodios donde vemos con clave de humor a
abuela del visillo, por ejemplo, pues casi que cualquiera puede convertirse en la abuela del visillo en Internet y saber y obtener información sobre los demás. Pero hay una cosa que me preocupa especialmente en la actualidad y que está teniendo un crecimiento exponencial y es los movimientos negacionistas, los movimientos extremos, incels, por ejemplo, donde existen diferentes perfiles en foros y, bueno, terminan por volverse incluso pues capaces de cometer pues atentados o agredir, etcétera. Entonces, pues, esto puede sonarle a la gente que nos esté viendo a ciencia ficción, pero no está nada más lejos de la realidad, lo que significan las propias fake news, el daño que todo esto está haciendo a los adolescentes, a los niños y a las niñas, porque son movimientos de infoxicación, o sea, es información tóxica bueno, que va nutriendo las mentes, moldeándolas en algunos casos con todo lo contrario a como deberíamos de construir una sociedad sana y saludable para todos y todas. Entonces, pues bueno, desde aquí hacer un llamamiento a que los papás y las mamás estén muy pendientes de toda esta cantidad de información, que estén muy pendientes de los grupos a donde están las adolescentes, los adolescentes, donde tienen muy accesibles grupos de suicidio. Sí, grupos de suicidio, por ejemplo, existen en WhatsApp, en Facebook, o les estoy poniendo un ejemplo, pero si no quieren que sea tan explícito, hace pocos años existía el juego de la ballena azul, donde había una gincana de 50 pruebas, donde en las diferentes pruebas, la prueba última y final era el suicidio del menor. Y ahí tenemos el caso de Goofy, por ejemplo, donde es un perfil que le va indicando al menor todo lo que tiene que hacer, y hemos visto el caso de un menor italiano que desde una planta 11ª, estoy hablando de memoria, con las instrucciones de este perfil, que nadie sabe pues quién hay detrás de este perfil, le indicaba al menor que se arrojase o se tirase desde un balcón. Sé que todo esto suena muy fuerte, que son fechas, pues bueno, navideñas, pero por favor que esto entre dentro de la sensibilidad de al futuro al cual nos estamos encaminando y las riendas que hay que tomar para tratar de ir evitando todas estas cuestiones. Todo eso es tremendo lo que cuenta Salvador, y yo no quisiera finalizar el programa con esta parte negativa, sino hablar de los aspectos positivos, como ha sido al comienzo también del programa que hemos indicado por el Día Mundial de la Informática. Las ventajas están en todos sitios, lo decíamos al principio, que todo, casi todo depende en nuestra vida ya de la informática y en general, Adrián, como profesor también lo sabrás, la informática es buena. La informática tiene como objetivo hacer la vida más fácil, ¿no? a las personas, y por lo tanto en ese uso ético que todos tenemos que hacer de la tecnología, pues es un camino de la vida que tenemos que recorrer. Las personas que tenemos la posibilidad de dar docencia tenemos esa misión de dejar muy claro las posibilidades que existen, los peligros también, pero los beneficios que puede repercutir a cualquier persona con cualquier formación o estudio que haga a lo largo de su vida. También por fomentar esas vocaciones tecnológicas en las niñas, en las mujeres, en las adolescentes, para que no caigamos en ese estereotipo de que la informática es una cosa de hombres. También es algo bonito. Y por lo tanto también los padres también tienen un papel fundamental, necesitan estar formados para que sus hijos estén preparados lo mejor posible para estos retos que tenemos en esta época que nos ha tocado vivir, que es una época muy tecnológica, es una época muy digital, y también en el sentido de que la formación en este sentido prácticamente garantiza tener un puesto de trabajo en un futuro inmediato por las enormes posibilidades que hay en estos campos, y que por lo tanto pues muchas personas hoy en día ya se están formando, por ejemplo, en formación profesional, se están reciclando. Personas que trabajan en otros sectores se están reciclando en el ámbito de la informática porque es una oportunidad profesional de futuro. La robotización, las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el Big Data, el Machine Learning, el Deep Learning, son tecnologías que a todos nos van a sonar, que ya se están utilizando y que por lo tanto tenemos que fomentar y dar las mejores oportunidades a la sociedad.
Bueno, yo sonrío porque en alguno de los casos, alguna de esas palabras casi no las conozco. Estoy entre profesionales y me pierdo un poquito también en todo ese mundo. Bueno, Alejandro, que tenemos que seguir adelante, que la informática está para quedarse, para avanzar, cada vez dependemos más y nos vamos a quedar con el lado positivo, ¿no? Sí, ya lo hemos comentado al principio, que la informática lo engloba todo. Además, si entendemos lo que implica el propio concepto de informática, es información, viene de información y automatic, o sea, información automatizada, es decir, que es el tratamiento de información para automatizar lo que es el procesamiento de la información, y eso nos ha llevado, como he comentado antes, a la industria. Podemos construir coches, podemos construir aviones, podemos construir muchísimas cosas gracias al tratamiento de esa información. Hemos llegado a la Luna, vamos al espacio gracias al tratamiento de la información. Si no, sería imposible sin un ordenador, unos algoritmos que calculara todas las que son las trayectorias de cómo llegar a los sitios, cómo hacer las cosas. La ciencia, la medicina. Exactamente, eso iba a comentar ahora, el tema de las vacunas. ¿Por qué hemos llegado a la vacuna? Gracias al tratamiento de la información, que eso es gracias a los ordenadores, grandes ordenadores, y al tratamiento de mucha información. Entonces, sí o sí, la informática es buena. No es todo redes sociales, o sea, la informática no es solo Facebook y WhatsApp, claro, o sea, es el tratamiento de la información que sirve para procesar información y para llevar a muchos sitios, para construir, y lógicamente es el futuro de todo. O sea, que cada vez estará más englobado en nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Bueno, pues Salvador, nos quedamos con ese mensaje, que la informática es positiva. La informática, por supuesto que es positiva. De hecho, no podría estar conectando con ustedes si no fuera a través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, espero que no, pero si me hiciera falta, me permitirían llamar al 112 y que me geoposicionara en el momento donde estoy con el vehículo. Espero que no vuelva a repetir, la telemedicina, etcétera. Pero también tenemos que tener, mi parte no es la de negativizar la informática, pero tenemos que tener siempre conciencia. Las nuevas tecnologías o la informática no solo son redes sociales, no solo es WhatsApp, pero hemos visto cómo en España sufrimos un WannaCry, cómo en ese ciberataque se paralizaron las redes, y ahí es cuando tomamos conciencia, tanto las grandes infraestructuras que se entienden como críticas porque son de telecomunicaciones, y las infraestructuras de telecomunicaciones son infraestructuras críticas, tomamos conciencia, y es siempre muy importante que todo lo que signifiquen ventajas, igual que el trabajo es muy ventajoso para las personas porque nos permite desarrollarnos, vivir, poder comprar una casa, tener un coche, tener una familia, o todo lo que queramos hacer como personas humanas y desarrollarnos, pues al mismo tiempo también la conciencia viene con la prevención de riesgos laborales, tomar posturas correctas, tener una sana aptitud en el trabajo, y que no lleguemos a quemarnos y volvernos locos en el trabajo, porque se entiende de que son todas herramientas muy positivas y buenas. Pero la parte de la conciencia tenemos que mantenerla siempre y hacer un buen uso para seguir manteniendo estas nuevas tecnologías como lo que son, algo maravilloso y que nos ha permitido evolucionar de una forma rapidísima y exponencial, que de otra forma no estaríamos actualmente en el momento que estamos. Todo es instantáneo y podemos estar incluso asistidos por telemedicina, o puede haber una videollamada donde el médico nos asista y podemos estar en la montaña, o incluso podemos tener una rotura haciendo senderismo o cualquier acampada, y al mismo tiempo que estamos con la llamada estamos conectando con esa videollamada, por ejemplo, y nos están asistiendo de lo que tenemos que hacer. O sea, es muy positivo todo, pero también tenemos que tomar conciencia. Bueno, pues como representante del Observatorio Español de Delitos Informáticos, Salvador, agradecemos que nos hayas acompañado y nos hayas dado esas pinceladas informativas, informáticas también, valga la expresión con la palabra, que hoy es protagonista de este programa, y nos hayas dado todas esas indicaciones. Gracias, Salvador. Un saludo. Gracias. Y también gracias a Alejandro, ingeniero informático. Nada, a vosotros por invitarme, por esta charla que hemos tenido hoy aquí. Bueno, y en Convega mucho trabajo con el tema informático también, por supuesto, todo, sí, programas y demás. Todo. Tratamos mucha información con muchos usuarios de la Vega Baja, con el tema de la formación, con el tema de las orientaciones. Ayudamos a mucha gente en la Vega Baja y potenciamos mucho el desarrollo económico y local de la Vega Baja. Ahora con la marca Vega Baja, que a todo el mundo
se haga propia de su tierra, lo que es la Vega Baja, y estamos potenciando mucho lo que es la marca Vega Baja. Pues gracias por acompañarnos, también por darnos tu opinión hoy hablando de la informática. Un saludo. Y Adrián, bueno, pues a seguir dando clase. No sé qué será más fácil, si dar clase de otra asignatura o de informática. Para ti supongo que de informática. Bueno, yo doy clase relacionada con la informática de varias cosas y a veces sí que tienes que dar una materia nueva que te tienes que preparar y lógicamente aquí tienes que estar siempre estudiando porque como las novedades son tantas es una actividad que tienes que estar continuamente actualizándote para dar la mejor formación, así que... Y conectado. Ahí seguimos. Conectados todos, si no... Ahí seguimos. Bueno, pues, muchas gracias, Pedro. Gracias también por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que pueden volver a ver el programa en televisiónvegabaja.es y que nosotros continuaremos con otro tema la próxima semana, el próximo jueves, aquí en Dixit, en Televisión Vega Baja. Gracias por estar ahí y un saludo.